video de hoy explora la verdadera historia de los Nefilim, incluyendo a Goliat y sus hermanos, explicando su papel en las historias bíblicas. Descubre la fascinante verdad detrás de estos misteriosos gigantes. 2 Samuel 21, versículo 19. El gigante más conocido de la historia es Goliat de la Biblia. Era un campeón del campamento filisteo que luchaba como auriga acorazado. Entonces salió un campeón del campamento de los filisteos llamado Goliat de Gat, cuya estatura era de 6 codos y 1 palmo. Capítulo 17, versículo 4. No sabemos qué significa esa información, ya que no medimos las cosas en codos o palmos. Lo medimos en pies y pulgadas. Goliat era un hombre enorme, con una altura de al menos 9 pies y 9 pulgadas. Y cuando consideras la longitud de sus brazos cuando los levantaba sobre su cabeza, puedes imaginar qué criatura imponente debió de ser. No era solo su tamaño. Tenía un casco de bronce en la cabeza y llevaba una cota de malla de escamas superpuestas, que pesaba 5 ciclos de bronce. Tenía protectores de espinilla de bronce en las piernas. Llevaba un jabalina de bronce colgada entre los hombros. El eje de su lanza era como la viga de un tejedor. La cabeza de hoja de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro, y un escudero caminaba delante de él. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 5 al 7. Estaba vestido con lo que llamaríamos una cota de malla. Los filisteos se calentaban poniéndose un gran atuendo interior similar a una lona con anillos de bronce superpuestos. Desde la parte superior del hombro hasta la rodilla, esta armadura ofrecía protección contra las armas afiladas y mortales del enemigo. Este tipo de armadura corpulenta pesaba alrededor de 5 ciclos de bronce, es decir, alrededor de 175 a 200 libras de peso. Pero recuerda, solo estamos hablando de la cota de malla aquí. En el caso de Goliat, no se detuvo ahí. También llevaba un casco de bronce. Añadió protectores de espinilla de bronce para proteger sus piernas inferiores, y una jabalina o lanza de bronce descansando en su espalda. Ahora hablemos solo de la punta de la lanza. Solo esta pieza pesaba 600 ciclos de hierro, llegando a pesar de 20 a 25 libras. Y hay más. Los registros nos dicen H no marchaba solo, sino que tenía un portador de escudo con él. El escudo no era un simple brazal, era un escudo imponente, tan alto como un hombre adulto. Este escudo no era solo una garantía, era una defensa crítica contra la lluvia de flechas que podían venir hacia él. Así que imagínese esto. Un lado es una armadura personal. Goliat tenía a otro hombre corriendo enfrente de él, llevando un escudo tan grande como una persona, todo para ofrecerle una defensa adicional. Solo imagina esa escena. Piensa en lo imponente que sería enfrentarse a un gigante vestido con pesada armadura. Verdaderamente, cualquiera estaría en clara desventaja al intentar desafiarlo en combate. Con la presencia y preparación de este luchador imponente, Goliat se mostró ante las líneas de batalla de Israel, diciéndoles: ¿por qué han salido para prepararse para la batalla? No soy el filisteo y ustedes no son siervos de Saúl. Elijan un hombre para ustedes y háganlo bajar hacia mí. Si es capaz de luchar conmigo y matarme, entonces nos convertiremos en sus siervos. Pero si prevalezco contra él y lo mato, entonces ustedes serán nuestros siervos y servirán. Capítulo 17 de Samuel, versículos 8 y 9. Goliat propuso una estrategia popular en las civilizaciones orientales, conocida como combate representativo, o un conflicto 1 a 1. Él representaba a las fuerzas filisteas, y quien Israel escogiera representaría a las fuerzas israelitas. El resultado era simple. El bando cuyo campeón ganara sería declarado el vencedor, mientras que el ejército del otro bando enfrentaría una derrota total. No es necesario llevar a todos tus soldados a esta batalla. Escoge a un guerrero para enfrentarme y lucharé contra él. Soy el campeón. Soy insuperable. Goliat no lanzó este desafío y desapareció.
Persistió con su desafío durante 40 largos días. El filisteo, Goliat, salió por la mañana y por la tarde y se mantuvo firme durante 40 días para el capítulo 17 de Samuel versículo 16. Salía allí cada mañana y cada tarde durante más de un mes, mostrando su tamaño y fuerza durante. Mientras tanto, en las montañas de Judea cerca de Belén, un joven llamado David cuidaba las ovejas de su padre. A pesar de ser demasiado joven para unirse al ejército, su padre estaba preocupado por sus hermanos mayores en la batalla. Por lo tanto, le pidió a David que llevara comida y noticias a sus hermanos en el campo de batalla. David cumplió con la tarea, dejando las provisiones con un guardián y corriendo hacia el campamento. Al llegar, se encontró con sus hermanos y escuchó el desafío de Goliat, el campeón filisteo. A pesar de no conocer la situación, David sintió curiosidad y decidió observar la situación. Al escuchar un fuerte grito desde el otro lado del valle, David ve a todos correr hacia atrás y meterse en sus tiendas. Los hombres en Israel, al ver al gigante, huyen atemorizados. David, enfurecido, desafía al gigante filisteo que blasfema contra el Dios de Israel. Tras hablar con los hombres, decide enfrentarse. Luego, se encuentra con el rey Saúl y le explica cómo ha vencido a leones y osos para proteger a las ovejas. Confía en que el Señor lo protegerá en la batalla contra el gigante. Saúl duda de sus habilidades, pero David está decidido a luchar y confía en la ayuda de Dios. Ve y que el Señor esté contigo. Entonces Saúl vistió a David con sus ropas, le puso un casco de bronce en la cabeza y una coraza de malla. David intentó caminar con la armadura, pero no podía por no estar acostumbrado. Le dijo a Saúl que no podía usarla, y se la quitó. Luego tomó su vara de pastor, y escogió 5 piedras lisas del río, poniéndolas en su bolsa. Con su honda en mano, se acercó al filisteo, como se narra en el capítulo 17 versículos 32 al 40. Aquí David, vestido con su atuendo de pastor más simple y armado con sus herramientas de pastoría, la honda y la vara, está listo para la batalla. Llegamos a un momento crucial. El filisteo se acercó a David con su escudero delante. Al ver a David, se burló, menospreciándolo por su juventud y apariencia. El filisteo insultó a David, pero éste le respondió confiadamente en el nombre del Señor de los ejércitos. Se enfrentaron valientemente, el joven pastor contra el gigante. David confió en que Dios lo ayudaría a vencer, mostrando al mundo que el Dios de Israel es poderoso. Esto nos enseña que, a pesar de nuestras limitaciones y la magnitud de los desafíos que enfrentamos, con fe y valentía podemos superar cualquier obstáculo. David derrotó al gigante, demostrando que el poder de Dios supera a cualquier enemigo. Enfrentar a un gigante llevando una armadura que pesaba tanto como 200 libras. Una sola piedra voló con un silbido rápido, y así la batalla terminó. Goliat cayó como un montón de piedras, para que toda la asamblea sepa que el Señor no salva con la espada o la lanza, pues la batalla es del Señor, y Él los entregará en nuestras manos. Cuando el filisteo se levantó para encontrarse con David, corrió hacia la línea de batalla para enfrentarse al filisteo. David tomó una piedra, la lanzó y golpeó al filisteo en la frente. Así, David triunfó sobre el filisteo con una honda y lo mató. Cuando los filisteos vieron que su campeón había muerto, huyeron. No regresaron después de eso. Los israelitas y los de Judá persiguieron a los filisteos hasta la entrada del valle. Los heridos filisteos cayeron en el camino hasta Gat y Ecrón. Los hijos de Israel saquearon el campamento de los filisteos. David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén. La historia bíblica de David y Goliat es una de las más conocidas en la Biblia. Una lección de valentía, fe y superar lo aparentemente imposible. Era Goliat un Nefilim. Algunos eruditos creen que Goliat pudo salir de Gat, perteneciente a una raza conocida como los Nefilim.
Otros expertos argumentan que Goliat era de los Refaites porque los Nefilim fueron destruidos en el gran diluvio durante la época de Noé. Solo las familias de Noé sobrevivieron. Casi 20 veces en la Biblia se mencionan los Refaites. Deuteronomio, capítulo 2, versículo 11, y Deuteronomio, capítulo 2, versículos 23-22, Josué capítulo 12, versículo 4, Deuteronomio, capítulo 3, versículos 11 al 13. Porque solo Og, rey de Basán, quedó del remanente de los gigantes conocidos como los Refaim. He aquí, su cama era una cama de hierro. No está en Rabá de los amonitas. Tenía 9 codos de largo, 12 pies, y 4 codos de ancho, 6 pies, usando el codo de un hombre, desde el antebrazo hasta el final del dedo medio. Así tomamos posesión de esta tierra en ese momento. Di el territorio desde Aroer, que está en el valle del Arnón, junto con la mitad de la montaña de Goliat, y sus ciudades a los Rubenitas y a los Gatitas. El resto de Goliat y todo Abatón, el reino de Og, lo di a la mitad de la tribu de Manasés, es decir, toda la región de Argob. En cuanto a todo Basán, se le llama la tierra de los Refaim. Muchos expertos piensan que los filisteos provienen de un grupo conocido como los Anasim. La idea de que Goliat era un guerrero de élite es más sólida, porque Gad, de donde era, solía ser un importante centro de los Anasim. Algunos investigadores sugieren que el trasfondo familiar de Goliat se puede rastrear de una manera que sugiere un patrón genético, llamado herencia autosómica dominante. Este patrón genético podría llevar a condiciones que hacen que las personas sean extremadamente altas, como la acromegalia familiar o el gigantismo. En las historias de la Biblia, Goliat era un hombre enorme. Los hermanos de Goliat, después de la caída de su legendario hermano Goliat, conocemos a los 4 hermanos de Goliat. Hubo guerra nuevamente con los filisteos en Gat, y Elhanán, el hijo de Jair, mató a Goliat el gatita, cuyo eje de lanza era como la viga de un tejedor. 2 Samuel 21 versículo 19. Números, Lami, Seaf, Ishbi-Binab, y el cuarto sin nombre, notable por sus 6 dedos y 6 dedos, tenían algo que decir. No solo a sus adversarios, los israelitas, sino también a ellos mismos. Cada uno empuñaba armas de escala y poder increíbles. Aunque sus nombres pueden no ser tan familiares como el de su hermano notorio, Goliat, su existencia cuenta una narrativa fascinante sobre enfrentar obstáculos, luchar por la redención y la compleja realidad de existir bajo la aura de un logro extraordinario. Ishbi-Binab, un gigante formidable con lazos de sangre con Goliat, se unió al ejército filisteo. En los días siguientes a la derrota de Goliat a manos del joven David, solo armado con su piedra y honda, los filisteos se enfrentaban a los israelitas. Con su lanza de 300 talentos, estaba armado con una nueva espada con la intención de matar a David. Aunque parecía fuerte, inteligente y seguro de su éxito, Ishbi-Binab fue derrotado por el poder de Dios a través de Abisai, el hijo de Zeruya, que vino en ayuda de David. Los hombres de David le juraron no volver a la batalla para no apagar la lámpara de Israel. Abisal, el hijo mayor de Zeruya, hermana de David, demostró ser un aliado fiel en momentos difíciles. Abisai, hermano de Joab y hijo de Zeruya, mostró lealtad y valentía al unirse a David en una misión arriesgada en el campamento de Saúl. Arrebató la lanza y el cántaro de agua del rey mientras dormía. Durante la rebelión de su hijo Absalón, Abisai lideró una de las 3 divisiones clave de las fuerzas de David. También fue líder del segundo grupo entre los 3 guerreros conocidos como los Midis. En 2 Samuel 23 versículo 18, se menciona que Abisai lideraba a los 30 hombres más valientes. A pesar de los desafíos, su lealtad y valentía no pasaron desapercibidas. Aunque David pasaba por momentos difíciles, la ayuda divina siempre llegaba a tiempo. La valentía de Abisai no solo fue su mayor virtud, sino también su fidelidad a Dios.
La prudencia de evitar un enfrentamiento directo con él para proteger la vida de David fue una decisión acertada. La historia de Abisai nos enseña que la valentía y la lealtad son cualidades que valen la pena preservar. Una poderosa demostración de la eterna lucha entre los israelitas y los filisteos, y los riesgos que incluso grandes líderes como David enfrentaban en el campo de batalla. También es una historia de lealtad y amistad personificada por la rápida acción de Abisai para salvar a su rey. La Biblia menciona a Asaf como uno de los descendientes gigantes de los Rafa en la ciudad filistea de Gaa. En medio de choques de espadas y lanzas voladoras, Asaf se encontró en combate con Sibbekai, el Hushathita, uno de los combatientes de élite de David. Sibbekai era un poderoso guerrero de la época de David en la ciudad de Husha. Era uno de los 30 hombres valientes de David, reconocidos por sus grandes hazañas individuales en batallas. También estaban los valientes guerreros, Sibbekai, el Hushathita, Ili, el Ahita, Lami. Lami era el hermano de Goliat. Empuñaba una enorme lanza con un grueso eje. Su lanza era tan grande que se decía que era como una viga de tejedor. Era un guerrero formidable. Hubo una vez más guerra con los filisteos y el Enen, hijo de Jair, mató a Lami, el hermano de Goliat, el Idita. El eje de la lanza Hash era como una viga de tejedor. Durante la época de la Biblia, se usaba un objeto conocido como viga de tejedor. Imagina una pieza cilíndrica de madera larga y resistente que se colocaba en el telar para sostener los hilos verticales, llamados trama. El propósito de esta viga de tejedor era mantener separados los hilos de la trama y permitir que se enrollaran mientras se tejía la tela. Al mantener los hilos de la trama estirados y organizados, el tejedor podía insertar los hilos horizontales, conocidos como trama, de un lado a otro a través de los hilos de trama. Cuando la Biblia menciona una viga de tejedor, está enfatizando cuán gruesa y robusta era en lugar de su longitud. Y se utiliza para resaltar el contraste con las lanzas más delgadas que usaría una persona promedio. En la Biblia, hay precisamente 4 versículos que mencionan una viga de tejedor o espada. En las Escrituras se mencionan varios gigantes, 2 de ellos en relación a la lanza de Goliat. Esta narrativa de Israel triunfando sobre los gigantes filisteos muestra que Israel podría conquistar grandes enemigos sin la presencia de David. Estos valientes lograron hazañas notables una vez que David dejó de luchar contra los gigantes. A medida que los líderes de una generación se desvanecen, Dios se asegura de que nuevos líderes se levanten para guiar a la siguiente generación. La legendaria victoria sobre Goliat probablemente alimentó historias del papel adversarial de David en los campamentos filisteos. Lami intentaba vencer a David, pero su destino acabó reflejando el de su hermano. Sin embargo, Lami no luchaba contra cualquier persona, sino contra alguien respaldado por Dios. Aunque se oye poco de Lami, su relato confirma a los israelitas que su verdadero poder no residía en sus números ni en sus armas, sino en su Dios. El gigante sin nombre. La Biblia menciona a un gigante sin nombre, solo como Gab. En Gab también hubo un hombre de gran estatura que tenía 24 dedos de las manos y los pies, 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, y también era descendiente de los gigantes. 1 Crónicas 26. Esta vez, el gigante sin nombre se encontró enfrentando a uno de los valientes hombres de David, un soldado llamado Jonathan, hijo de Shamia, hermano de David. 1 Crónicas 27:8. Cuando desafió a Israel, Jonathan, hijo de Shamia, hermano de David, lo mató. Estos también eran descendientes de los gigantes en Gab, y cayeron a manos de David y de sus siervos. Aunque la Biblia no lo nombra directamente, nos enseña una poderosa lección a través de su historia. Una lección sobre humildad, una fuerza tranquila que ni los gigantes más poderosos podían comprender. El texto presenta a estos 4 individuos como Rafa, que según la versión estándar en inglés, se traduce como gigantes. El término Rafa también está asociado con Rafael, en la C.
El poder de la fe y el coraje se refleja claramente en las historias bíblicas de la lucha contra los gigantes como Goliat y sus hermanos. A través de la victoria de David sobre estos enemigos, se demuestra que, a pesar de los desafíos aparentemente imposibles, la fe y la valentía pueden llevar a la victoria. Los hermanos de Goliat representan las adversidades recurrentes que enfrentamos en la vida. Pero siguiendo el ejemplo de David, podemos superar cualquier obstáculo. Su legado no solo consistió en sus propias victorias, sino en inspirar a otros a ganar las suyas propias. En el futuro, David primero debe vencer a sus oponentes en el presente. El éxito que estamos teniendo ahora no solo nos beneficia aquí y ahora, sino que también proporciona algo valioso para las generaciones futuras. Génesis 664 cautiva a muchos lectores de la Biblia debido a la misteriosa identidad tanto de los hijos de Dios como de los Nefilim. Génesis 6667 sucedió que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y nacieron hijas, que los hijos de Dios vieron que las hijas de la humanidad eran hermosas y tomaron mujeres para sí mismos cualesquiera que eligieron. Entonces el Señor dijo: Mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, porque también él es carne, sin embargo sus días serán 120 años. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de la humanidad y les dieron hijos. Esos fueron los hombres poderosos de la antigüedad, hombres de renombre. Entonces el Señor vio que la maldad de la humanidad era grande en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de sus corazones era solo mal continuamente. Y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces el Señor dijo: Borraré al hombre que he creado de la faz de la tierra, al hombre y a los animales también, y a los reptiles, y a las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Hubo un problema con el matrimonio impío entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres durante estos días de rápida expansión demográfica, principalmente debido a las largas esperanzas de vida en el mundo antes del diluvio. La Biblia dice: y tomaron para sí mujeres de todas las que eligieron. Podemos deducir por qué Satanás envió a sus ángeles para unirse a mujeres humanas, directa o indirectamente. Satanás intentó contaminar el pool genético de la humanidad con corrupción satánica, planificando algo que se asemejara a un patógeno genético para hacer que la raza humana fuera incapaz de llevar la semilla de la mujer. El Mesías prometido en el Génesis capítulo 3, versículo 15, haré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. El Salvador no podía nacer de una madre poseída por un demonio, por lo que si Satanás lograba infectar a toda la raza, el liberador no llegaría. Satanás estaba a punto de triunfar. La humanidad se había corrompido tanto que Dios decidió comenzar de nuevo con Noé y sus hijos, y atar a los demonios que habían causado tanta corrupción. Mi espíritu no contendrá con el hombre para siempre. La paciencia de Dios tiene límites. No tenemos garantías de que Dios nos alcanzará en otro día. Sin embargo, sus días serán 120 años. Los gigantes en la tierra en aquellos días eran descendientes de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Antes y después del diluvio hubo individuos de tamaño inusual. La maldad del hombre en los días de Noé era grande. Jesús dijo que en los días del Hijo del Hombre la maldad sería similar. Mateo, capítulo 24, versículo 37. En otras palabras, las condiciones del mundo antes de la llegada de Jesús serán similares a las del mundo antes del diluvio. Lamentablemente, muchas personas ignoran este pasaje. Antes del nacimiento de Cristo y en los primeros días de la Iglesia, los creyentes entendían a los hijos de Dios como seres espirituales, o ángeles que se casaban con mujeres humanas y engendraban una descendencia enorme, llamada los Nefilim.
Hoy en día, esta interpretación no es tan común porque la gente tiende a rechazar explicaciones sobrenaturales. Aunque muchos cristianos acepten eventos bíblicos como el nacimiento milagroso y la resurrección de Jesús, les resulta difícil creer en la idea de gigantes nacidos de humanos y espíritus. Génesis capítulo 6. Versículo 6 nos dice que el Señor se arrepintió. En algunas versiones de la Biblia se utiliza el término arrepentimiento. El término hebreo nakam, que se traduce como arrepentido, expresa un profundo pesar. Cuando leemos que Dios se arrepintió, significa que Dios habla de una manera que podemos comprender, revelando sus emociones. Esta escritura sugiere que la maldad humana entristeció profundamente a Dios. Dios encarna el amor puro. Nos ama inmensamente y anhela nuestro bienestar. Nuestros pecados le causan gran angustia y siente tristeza cuando nos desviamos del camino correcto. Algunas de las palabras más desgarradoras en la Biblia se encuentran en Génesis capítulo 6, versículo 6. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entristeció a Dios que todos los seres humanos, excepto la familia inmediata de Noé, tuvieran que ser destruidos. Amaba a los hombres y mujeres que creó para ser como Él, aquellos que gobernarían la tierra y reflejarían su gloria. Pero, ¿por qué de repente los hombres se volvieron tan violentos? ¿Fue porque la línea piadosa se mezcló con la línea impía? ¿O fue al menos en parte porque la humanidad no se había mezclado con seres espirituales? Me gustaría argumentar a favor de esto último. Aquí están los 3 puntos de vista principales con respecto a quiénes eran realmente los hijos de Dios. En primer lugar, algunos creen que eran ángeles que cayeron del gra, e cada vez que os filhos de Deus vieranse a presentar diante do Señor, e Satanás también veio entre eles para se apresentar diante do Señor. En todos os 3 casos, os filhos de Deus são seres espirituais e angelicais, incluindo Satanás. A frase usada en yo sugiere que Génesis capítulo 6 está se referindo a espíritus, anjos. En Génesis capítulo 6, versos 1 y 2, contrastan os filhos de Deus como homens, implicando que estes são seres não humanos. O contexto implica que os Nephilim eran a prole resultante de seres espirituais e humanos, e os Nephilim foram figuras misteriosas, os homens poderosos que eran antigos, os homens de renome, mas o texto não explica como os Nephilim surgiram. Hijas de los hombres y más hijos a ellos, simplemente se menciona. Pero, ¿por qué se mencionan los Nephilim en Génesis capítulo 6, junto con el casamiento entre los hijos de Dios y las hijas del hombre? No está claro cómo surgieron estos poderosos hombres de renombre, si no fueron el resultado del casamiento entre seres espirituales y humanos. El número 4. Judas probablemente entiende que Génesis capítulo 6 versículos 1 al 4 se refieren al casamiento entre seres espirituales y humanos. Judas versículo 6 habla de ángeles que no se mantuvieron en su autoridad dada, sino que abandonaron su hogar legítimo. Si Judas no está insinuando algún evento oculto, parece que está señalando a los ángeles que abandonaron el cielo para morar en la tierra, según Génesis capítulo 6 versículos 1 al 4. Esta perspectiva respalda la creencia de larga data de que los hijos de Dios se relacionaron con mujeres humanas, resultando en el nacimiento de los Nephilim. Aunque este concepto pueda parecer extraño hoy, no es más inusual que el resto de la Biblia. La realidad a menudo es más extraña que cualquier historia, y el universo que Dios creó es muy diferente de nuestra comprensión habitual. Los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres. Es más preciso ver a los hijos de Dios como demonios, ángeles en rebelión contra Dios, hombres poseídos por demonios de manera única, y a las hijas de los hombres como mujeres humanas. Judas versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su propia posición, sino que abandonaron su morada apropiada. Estos los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día.
Judas versículo 6 también explica lo que Dios hizo con estos ángeles malvados. 1 Pedro capítulo 3 versículos 19 al 20 nos informa que Jesús proclamó su victoria en la cruz sobre ellos. 1 Pedro capítulo 3 versículos 19 al 20, en el que también fue y proclamó a los espíritus en prisión, que en otro tiempo hubieron sido desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, mientras se construía el arca, en la cual pocas, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. La gracia del Señor. Mientras Dios mandaba limpiar toda la tierra de esa contaminación, encontró un hombre con quien comenzar de nuevo. Noé, quien halló gracia ante los ojos del Señor. Noé no ganó gracia, la encontró. Nadie merece la gracia, pero todos podemos encontrarla. Era verdad entonces, y lo es hoy. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos capítulo 5, verso 20. Dios llama a Noé para construir el arca, junto a sus hijos. Noé era un hombre justo, perfecto en sus generaciones. Esta explicación acerca de Noé, que es especial para él, destaca no solo la buena vida de Noé, sino también señala que permaneció intacta ante los planes malvados de Satanás, quien intentó introducir una especie de influencia dañina en la descendencia humana. Podemos entender que Noé tenía una bondad que proviene de la fe, ya que justo después de que terminara el diluvio y salió del arca, lo primero que hizo fue hacer ofrendas. Génesis capítulo 8, verso 20. Entonces Noé construyó un altar al Señor, y tomó de cada clase de animal limpio y de cada ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Los 3 hijos de Noé figurarán significativamente en el relato, y Dios los usará para construir el resto de la raza humana. La corrupción de la tierra y la gracia de Dios. La tierra también se había corrompido, y estaba llena de violencia. Debido a la extensión de la corrupción y violencia en la tierra, Dios le dijo a Noé que juzgaría a los malvados junto con la tierra. Luego vemos la frase, los destruiré a ellos junto con la tierra. Algunos se preguntan si este es un juicio demasiado severo, o si muestra a Dios como cruel o un monstruo. Sin embargo, desde la caída en Génesis capítulo 3, cada ser humano tiene una sentencia de muerte. Dios le reveló todo esto a Noé, con la intención de salvar a Noé y su familia. En medio de tanta corrupción y juicio, también hay gracia. En lugar de exterminar a toda la raza, Dios preservó un remanente. Parece que después del diluvio, los ángeles caídos en una vez más, los israelitas cometieron sus pecados. Pero esta vez, ocurrió en una escala mucho más pequeña en comparación con antes del diluvio. Cuando los israelitas regresaron a Moisés después de explorar la tierra de Canaán, trajeron esta noticia. Informaron haber visto a los Nefilim. Sin embargo, es más probable que estos espías realmente hayan visto gente muy alta en Canaán, y hayan pensado equivocadamente que eran los Nefilim por miedo. Existe la posibilidad de que después del diluvio, los demonios volvieran a unirse con mujeres humanas, dando lugar a más Nefilim. Incluso podría ser que algunos rasgos de los Nefilim se heredaran a través de la línea familiar de una de las nueras de Noé. De todas formas, estos gigantes encontrados en Canaán fueron conquistados por los israelitas durante su conquista. Y no solo entonces. Los israelitas derrotaron a estos gigantes nuevamente más tarde en su historia. Recordamos el diluvio en la época de Noé, cuando Dios rescató solo a 8 personas a través del arca. A personas justas que no estaban contaminadas por los pecados de los seres celestiales. Los ángeles ofensores también fueron arrojados al infierno y atados con cadenas de oscuridad según la historia. Oremos. Querido Señor, nos reunimos ante ti, buscando entender e iluminarnos a través de tus sagradas escrituras. Nos has bendecido con estas palabras atemporales,
una guía para navegar las complejidades de la vida y encontrar consuelo en tu sabiduría. Al adentrarnos en tus enseñanzas, concédenos la claridad de mente y la pureza de corazón para comprender su verdadera esencia. Concédenos la humildad para acercarnos a tus palabras con reverencia, reconociendo la profundidad de su significado y las lecciones que tienen para nosotros. Ayúdanos a dejar de lado nuestras preconcepciones y a abrir nuestra mente para recibir tu divina guía sin prejuicios ni parcialidades. Que tus escrituras sean un faro de luz en nuestras vidas, iluminando el camino de la rectitud y guiándonos hacia una conexión más profunda contigo. Que cada palabra que leamos y contemplemos resuene en nuestro interior, avivando nuestras almas e inspirándonos a vivir en concordancia con tus enseñanzas, conforme con tu voluntad. Guíanos, Señor, en nuestra búsqueda de conocimiento y comprensión. Ayúdanos a discernir la verdad en medio de las complejidades de la interpretación y concédenos el discernimiento para distinguir entre tu sabiduría divina y la locura humana. Llena nuestros corazones de amor y compasión mientras estudiamos tus escrituras, recordándonos siempre la importancia de la amabilidad y empatía hacia los demás. Que tus enseñanzas nos inspiren a ser instrumentos de tu paz, difundiendo amor y comprensión donde quiera que vayamos. Concédenos la fuerza para aplicar las lecciones que aprendimos de tus escrituras en nuestra vida diaria, transformando nuestros pensamientos, palabras y acciones para reflejar tu presencia divina dentro de nosotros. Que tus palabras sean una fuente de consuelo en tiempos de prueba, una fuente de esperanza en momentos de desesperación y una fuente de alegría en tiempos de celebración. Bendice nuestra comunidad de buscadores, Señor, mientras viajamos juntos en nuestra búsqueda de crecimiento espiritual y comprensión. Ayúdanos a apoyarnos y elevarnos mutuamente, fomentando un espíritu de unidad y cooperación arraigado en tu amor. Finalmente, te pedimos tu continua orientación y protección mientras navegamos por las complejidades de la vida. Que tus escrituras sirvan como un ancla firme en las tormentas que enfrentamos, recordándonos siempre tu amor inquebrantable y tu presencia eterna. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. 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 Amén.